Bueno, buenos días. A continuación procedo a leer lo que sería el último artículo de la materia Derechos Fundamentales que se nos ha pedido elaborar. Dice así: la implementación de los mecanismos de participación ciudadana que deben ser usados para el control social siguen siendo un tabú en las esferas sociales de Colombia, toda vez que para nadie es un secreto y la evidencia así lo demuestra, el estrato social, la capacidad económica e incluso el linaje familiar determinan la real democratización de los derechos fundamentales. En este orden de ideas, la crítica más renuente que se hace a los asuntos ligados con derechos fundamentales se enfoca en la baja efectividad y el desinterés por parte de quienes se supone son los que deben proteger y garantizarlos, incluso más aún que la propia falta de herramientas que se pueden usar en favor de la ciudadanía, puesto que efectivamente existen, pero se quedan en el papel. Lo anterior no es más que la definición de apatía institucional por parte de los hacedores de política pública, y es aquí donde cátedras como esta nos enseñan a ser críticos de la reinante debilidad institucional, la burocratización del derecho y por consiguiente la falta de incidencia efectiva de las autoridades, que si bien detectan en muchos casos el pisoteo de derechos fundamentales, su respuesta termina siendo nula o muy lenta, desmotivando la vigilancia ciudadana y haciendo que el plato frío de la venganza por mano propia en lo que respecta a la reclamación de derechos sociales se siga sirviendo diariamente en Colombia. Para terminar, en relación con los aportes que la cátedra proporcionó al proceso formativo de la maestría, señalo que la palabra clave, sin duda, es derechos fundamentales. Y creería yo, e incluso me atrevería a llamarla materia octómetra, o darle ese título, puesto que de principio a fin, en lo personal, me abrió los ojos acerca de la realidad social en la que creía se encontraba Colombia, pero que, y producto de películas como La Estrategia del Caracol que vimos en fases anteriores, nos enseñó que mientras no haya participación colectiva y solidaria entre los miembros de la comunidad, seguiremos como una sociedad llevando encima de nuestro rostro una máscara que disfraza nuestras necesidades y condena al territorio a gobiernos ególatras desinteresados en impulsar verdaderas políticas públicas de orden social. Ahora, por último, para proponer estrategias que contribuyan al tema de los derechos fundamentales en cuanto a mejorarlos o en cuanto a hacerlos valer, que tengan la finalidad justamente de hacerlos valer, digamos, en Colombia eso sería como orinar contra el viento. Pues en el artículo 1 de nuestra Carta Magna dice que nacemos en un Estado social, unitario, es decir, de federaciones, pero después dice descentralizado, y esto es una mentira. Se supone que unitario, al hablar de federaciones, habla del poder de las regiones y demás en el papel, y el tema de descentralización realmente no se cumple en este país, puesto que las decisiones y demás se toman siempre en el interior, por no mencionar una ciudad. Además de eso, el artículo termina con las palabras participativo y pluralista, y nosotros solo participamos en votaciones. Y lo de pluralista, recién hasta ahora se están respetando los temas esenciales para distintas comunidades. Ahora, puedo señalar varias estrategias que quizás podrían usarse para mejorar el tema de los derechos humanos. Entre esas está el tema de la educación en las aulas desde los niveles más básicos y hacer cumplir la ley. En países como Estonia, que son los países y los países nórdicos, son los países donde más se respetan los derechos humanos, se les paga literalmente mejor a los docentes y a los oficiales de policía. ¿Por qué? Porque los que te enseñan la ley desde pequeño y los que te la hacen cumplir. La ley y los derechos. Así es como deberían aplicarse este tipo de iniciativas. Y recién ahora, en estos gobiernos que tenemos, 2025, el tema de la policía y las Fuerzas Armadas y demás civiles están siendo vistas de otra forma y se les está remunerando mucho mejor. Quizá eso en el corto plazo significa un cambio abrupto en la mentalidad en cuanto a la protección de derechos humanos en Colombia. También propongo, toda vez que países como los que les mencioné, nórdicos,
tienen como eje central el tema de recursos judiciales en el ciberespacio. Esto es, avanzar de la tinta y el papel, que en Colombia, en los juzgados y demás, es muy común todavía verlos, y, eh, y definitivamente avanzar hacia los temas de ciberespacio. Obviamente, y que se les permita a las personas recurrir a tribunales internacionales a exponer sus casos de abusos, y en esto y que con completa, como siempre dicen, con completa protección. Entonces, compañeros, eso es lo que yo sugiero, tema educativo y el tema de avanzar en lo tecnológico hacia el ciberespacio en asuntos de recursos judiciales. Creo que eso es lo que deberíamos hacer, y definitivamente lo que está escrito en el papel ahí se ve lindo, ahí se queda, pero si no se saca, no se pone en práctica y no se defiende por X o Y motivo, porque siempre hay actores que a quienes no les interesa, este país seguirá siendo lo que tristemente somos hoy en día. Gracias.